Lindo día para ti y los tuyos en esta mañana hermosa que nos regala el Señor. Hermosa porque todos los días son buenos porque los ha creado el Señor. El hecho de poder abrir los ojos, de poder respirar de nuevo, es motivo para darle gracias al Señor por este nuevo día. Así que ruego que la paz, la bendición, la gracia y la cobertura de Dios sea contigo y los tuyos en este hermoso día. Y que la palabra que pueda compartir contigo en esta mañana sea de bendición y refrigerio para tu vida. Voy a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo número 1 y verso 20, que dice de la siguiente manera: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando vamos a ese pasaje bíblico en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera en la mañana de hoy: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Hay una palabra que debe captar nuestra atención en la mañana de hoy, y es la palabra reconciliar. Esa palabra la podemos encontrar sumamente común, posiblemente. No, yo me reconcilié, aquellos se reconciliaron. Sin embargo, cuando la analizamos con profundidad, debemos recordar que cuando tú miras la Biblia, en ningún momento en la palabra del Señor nos presenta a Dios reconciliándose con el hombre, porque Dios no necesita reconciliarse con nosotros. Dios nunca nos ha fallado, Dios nunca nos ha traicionado. Inclusive la Biblia dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Somos nosotros los que necesitamos reconciliarnos con el Señor, porque toda la maldad, toda esa hostilidad ha sido de nuestra parte hacia Dios. Aun cuando hemos sido hostiles en contra del Dios que nos ha amado tanto, Él sigue extendiendo sus manos hacia nosotros con amor y siempre han estado abiertas. Mientras la rebeldía y la hostilidad están siempre del lado del ser humano, esa no es la actitud ni el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Cuando recordamos un poco la parábola del hijo pródigo, que la conocemos muy bien y de manera sencilla, es aquel hijo que decide tomar en vida su herencia y le pide a su padre que se la dé, posiblemente ya cansado de estar en la casa, posiblemente ya cansado de estar recibiendo los regaños, los consejos, las amonestaciones de un viejo anciano. Aquel hijo simplemente pide su herencia para irse lejos. Y la recibió. Recibió su herencia, sale con su billetera en mano llena de dinero, se despide de su papá y sigue rumbo abajo, como dicen en el campo. Sigue su camino. Habían tierras lejanas que lo estaban llamando. Habían caminos desconocidos que lo estaban llamando. Todo lo que él anhelaba, más allá del dinero, posiblemente era ser libre, que nadie tuviera que dirigirlo. Y mientras tuvo dinero, todo el mundo estuvo con él. Mientras tuvo dinero, todos los amigos estaban a su lado. ¿Cuántas cuentas él pagó? ¿Cuántas bebidas pagó, invitando diferentes rondas para sus amigos? Pero sin embargo, todo tiene un final. El dinero, decía alguien, no dura para siempre. Cuánta gente hemos visto en muchas ocasiones que se han pegado en la lotería con millones de dólares. Cuántos deportistas han tenido una carrera donde han tenido millones de dólares y cuando llegan al retiro no saben administrarlo, terminan malgastándolo, terminan en bancarrota. Y los viejos de antes decían que amigo era un peso en el bolsillo. Así que cuando finalmente este joven
pierde todo lo que tenía. Ya no había nada para gastar, ya no habían rondas para invitar. Sus amigos lo abandonaron y se fueron. Y es en ese momento donde cuando llega al fondo, se acuerda de todo lo que había abandonado. No estaba hablando de que había abandonado solamente comodidades. No estaba hablando de que había abandonado el tener el dinero disponible cuando en realidad hubiese hecho falta. Aquel joven, lo primero que recordó era el amor que recibía de parte del Padre en su casa. El amor que recibía a través de un consejo, a través de una amonestación, a través de una exhortación. Y finalmente, eso le hizo recapacitar. Y decidió regresar a casa, tembloroso, preocupado, con miedo. Quizás dijo al mirarse todo harapiento porque hasta la ropa de lujo se había ya disipado. Quizás pensó: papá me va a odiar, papá no me va a recibir, papá quizás no quiera saber de mí. Pero hay algo que aquel hijo no sabía, y es algo que muchas veces nosotros ignoramos. Es que aquel padre nunca dejó de esperarle. Aun cuando tú y yo le hemos fallado a Dios, aun cuando le hemos abandonado. Y créame, mi amado hermano, en esta mañana a veces le hemos abandonado sin nunca haber salido de la iglesia. Hay gente que abandona a Dios y se va del evangelio, pero hay otros que han abandonado a Dios aún estando sentados en la banca de la iglesia. Han abandonado su relación con Dios, han abandonado su comunión con Dios, han abandonado escuchar la voz de Dios, han abandonado los consejos de Dios y viven lejos de la presencia de Dios aún cuando están dentro de la casa. Aquel hijo pensó todo lo peor, pero aquel padre nunca había dejado de esperarle. No había un día en que aquel padre no mirara a la lejanía para ver si su hijo regresaba a casa. Hasta que finalmente, un día, vio una figura que le pareció familiar. Vio una figura que le pareció conocida. ¿Cuántos años tenía aquel hombre? Yo no lo sé. ¿Cuán anciano podía estar? Yo no lo sé. Pero algo yo sí sé: nunca dejó de amar a su hijo descarriado. Y la primera señal de arrepentimiento que demostró aquel hijo fue regresar a casa. Aquella señal de arrepentimiento cuando en su soledad dijo: volveré a mi padre, volveré a mi casa y le diré: no merezco ser llamado tu hijo, porque fallé contra ti, fallé contra el cielo. Simplemente recíbeme como un jornalero, que yo tenga que trabajar por lo que me tengo que ganar para comer, para mi sustento. Pero a aquel padre no le importó ver los harapos de su hijo. A aquel padre no le importó ver la suciedad de su hijo. A aquel padre no le importó ver el pecado que cargaba a su hijo por haber abandonado la casa. Aquel padre vio la acción de un hijo que estaba dispuesto a reconciliarse de nuevo con el padre al cual él había abandonado. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta poderosa declaración del capítulo 1, verso 20 de Colosenses. Que la cruz no es solamente sufrimiento, es un regalo inmerecido que ofrece redención, esperanza, vida eterna. Que a través de la cruz podemos verla como un símbolo de amor incondicional. La cruz es un símbolo de amor porque Pablo decía en el capítulo 5, verso 8 de la carta a los Romanos, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor radical, es un amor desinteresado, es un amor que no lo podemos entender. Hace muchos años se escribió una alabanza titulado Obstinado Amor.
Y el escritor de esa alabanza, que era una traducción del inglés al español, presentaba cómo Dios seguía amándonos, aun cuando nosotros seguíamos dándole la espalda. El amor de Dios es un amor tan desinteresado que aún en medio de nuestras debilidades, Él se sigue acercando a nosotros. El amor de Dios se manifiesta en nosotros, como lo dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 9 y 10, cuando el apóstol nos recuerda: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cada vez que tú y yo contemplamos la cruz, cada vez que tú y yo pensamos en la cruz, debemos recordar que no importa cuán lejos tú y yo hayamos estado de Dios, el amor de Dios siempre nos ha alcanzado y nos invita a regresar a Él. Es ese amor el que en un momento dado llega a la mente del hijo pródigo. ¿Cómo era tratado en casa? En contra de la pared, habiéndolo perdido todo, aquel hijo se dio cuenta que cada consejo no era una mortificación, era el amor de un padre que deseaba lo mejor para él. Y es lo mismo que la Biblia dice para contigo y conmigo, que el padre al hijo que ama castiga. Hay momentos donde Dios nos amonesta, hay momentos donde Dios nos corrige, hay momentos donde Dios nos exhorta, y lo hace ¿por qué? Porque nos ama, porque la cruz es un camino de reconciliación. Por eso es que Pablo decía en este capítulo 1 y verso 20 a los Colosenses: la reconciliación por medio de la cruz. Eso es lo que nos reconcilió con Dios. Cuando Pablo le escribía la carta a los Efesios en el capítulo 2, versos 14 al 16, Pablo decía: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, y derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este mensaje de la cruz, este mensaje de reconciliación, no solamente nos bendice a nosotros, mejora nuestras relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque Jesús es bien enfático. Cuando tú vas al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, Jesús es enfático cuando dice: si de momento tú llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Tú te das cuenta que aún Dios, a través de Cristo en su palabra, nos invita a reconciliarnos, aun cuando no hayamos tenido la culpa, aun cuando no hayamos fallado. Porque si algo produce la reconciliación o el perdón, ¿sabes qué es? Que el beneficiado no es muchas veces el que lo recibe, es aquel que lo da. Porque cuando tú lo das, aun cuando no fallaste, puedes regresar al altar con manos limpias, con corazón limpio, con conciencia limpia, y reconociendo que estás haciendo lo que la Biblia nos invita a hacer. ¿Qué nos invita la Biblia a hacer? Dios quiere que tú y yo seamos agentes de reconciliación, que como servidores de Cristo nos esforcemos en construir puentes, por decirlo así, que puedan llevar a otros a esa reconciliación que necesitan con Dios. Dios siempre ha tenido los brazos abiertos. Nosotros necesitamos acercarnos a Él para que Él nos abrace y para que a través de la cruz podamos ser transformados. La cruz produce transformación en nuestra vida. Por eso es que cuando Pablo escribía la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y verso 20, Pablo decía: con Cristo estoy juntamente
crucificado, y vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Este verso bíblico nos está recordando algo muy importante, que cuando yo acepto el regalo de la cruz, yo tengo, y esto no es opcional, yo tengo que morir a mi viejo hombre y comenzar a vivir la vida nueva que Cristo quiere para mí. Es imposible chocar con la cruz y seguir el mismo estilo de vida. Y si todavía hay algo en nosotros, esa alabanza que cantaba quien en vida fuera Enrique Cruz Algarín, y en uno de sus versos decía: pero si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú, con tu poder, quítalo tú. Sí, todos tenemos luchas, todos tenemos situaciones en nuestra vida que necesitamos ponerlas en las manos del Señor y decirle: Dios, ayúdame a cambiar. Tenemos que hacer como el hijo pródigo. Necesitamos ir a los brazos del Padre, a reconciliarnos con el Padre, a restaurar nuestra relación con el Padre, a reanudar nuestra comunicación con el Padre, para que se cumpla entonces en nuestra vida lo que Pablo escribía más adelante, que lo conocemos muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el nombre del Señor. Cuando tú y yo miramos a la cruz, esa cruz transforma, esa cruz produce cambio, produce un estilo de vida diferente. Cuando tú miras el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto no es ocasionalmente. Él me está invitando a que cada día yo cargue mi cruz, mi compromiso con Él. Porque cuando yo cargo mi cruz, estoy demostrándole a Él que estoy agradecido del sacrificio que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Y estoy recibiendo la cruz como una fuente de esperanza. Una esperanza que tenemos en Cristo. Que el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo número 1, versos 3 y 4 decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? De la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Hay una transformación a través de la cruz. La resurrección de Cristo, que fue lo que siguió después a su sacrificio en la cruz. Que la Biblia dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. La resurrección de Cristo después de su sacrificio en la cruz es lo que nos da la seguridad de que la muerte no tiene la última palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Podemos enfrentar dificultades. Podemos pasar por momentos difíciles, pero debemos recordar que a través de la cruz Dios venció el pecado. Dios venció la muerte y nos ofrece una esperanza que va por encima de cualquiera de nuestras circunstancias. La cruz en esta mañana, mi amado, debemos recordar que es un regalo inmerecido. Cuando miramos la persona de Jesucristo, yo quiero que por un momento tú visualices el sacrificio de la cruz en tu mente y en tu corazón. Saca un momento para hacerlo. Yo quiero que tú veas a Cristo crucificado por ti y por mí. Y yo quiero que en este momento me escuches con lo que voy a terminar en esta mañana. Cuando Él decidió dar su vida en la cruz, a través de ese sacrificio, Dios pagó tu deuda y la mía a precio de sangre.
la sangre de su único Hijo. Cuando la raza humana decidió crucificar al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, la raza humana demostró, y en ese grupo, aunque tú y yo no existíamos todavía, pero estábamos ahí incluidos, la raza humana exhibió, demostró cuán lejos el ser humano puede llegar en su rebeldía contra Dios. En la cruz, el hombre hizo lo peor. Toda la maldad humana se manifestó en el odio y el desprecio que aquella humanidad en aquel momento demostró contra el Hijo de Dios. Pero Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nos demostró lo siguiente: que a través de ese regalo inmerecido nos dio paz por medio de la sangre de Cristo en la cruz, y se convirtió la cruz en nuestro medio para que pudiéramos